Muy buenos días, jóvenes. Hoy estaremos viendo en la clase de arquitectura de computadoras qué es un decodificador BCD de 7 segmentos. Estaremos viendo la distribución, el tipo de display de 7 segmentos que hay, también un poco de compuertas lógicas, ya que estaremos haciendo un ejercicio práctico, y cómo trabajar en Logism en cuanto respecta a estas compuertas. Este decodificador se aparta de la definición general, ya que cada combinación de valores de las entradas activa varias salidas, en lugar de una sola, como lo vimos anteriormente en la clase pasada, que la anterior activa una sola y desactiva las demás. Acá no, acá puede activar varias salidas a la vez. Este decodificador tiene 4 líneas de entrada de código BCD y salidas capaces de excitar un display de 7 segmentos para representar cualquier dígito de 0 a 9. De la misma forma que hay dos tipos de decodificadores, existen dos tipos de display de 7 segmentos. Unos cuyos segmentos se activan con 1, llamado display de 7 segmentos de cátodo común, y otro cuyos segmentos se activan con un 0, llamado display de 7 segmentos de ánodo común. Evidentemente, decodificador y display tienen que ser del mismo tipo para poder ser conectados. Los displays de 7 segmentos son dispositivos que se utilizan para visualizar información. Cada segmento de un display está constituido por un LED que, al activarse, es decir, cuando circula una corriente a través suyo, se ilumina. El tipo de conexión de estos LED es lo que determina si el display de 7 segmentos es ánodo común o cátodo común. Acá tenemos la distribución. El display de 7 segmentos es un dispositivo optoelectrónico que permite visualizar números del 0 al 9. Existen dos tipos de display, como lo habíamos dicho, ¿verdad? El cátodo común y el ánodo común. El display de 7 segmentos tiene una estructura casi estándar en cuanto al nombre de los segmentos. Para dicho elemento se cuenta con 7 LED. Acá las podemos ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Uno para cada segmento. Para cada segmento se le asigna una letra desde la A hasta la G. Tenemos de la A superior, B derecha superior, C derecha inferior, D inferior, la E izquierda inferior, F superior y G en la parte central. Entonces, de esa manera se distribuye el decodificador de 7 segmentos. Y para ello también tenemos las entradas, como decíamos, tenemos A, B, C y D. Esto trata más que todo, acá es donde veremos cómo se distribuye la parte de las compuertas lógicas, que está al final. Cuando yo mando un mensaje X, digamos una entrada, acá me debería encender unas LED. Ya estaremos viendo cómo se va a ir distribuyendo, de cómo lo vamos a ir haciendo poco a poco. Cuando, por ejemplo, yo enciendo, digamos, mando el mensaje, como les comentaba, una entrada aquí, algo me tiene que encender acá, de acuerdo a cómo tengo yo mi decodificador de 7 segmentos acá adentro. Entonces, cuando yo mando una entrada, así se estaría viendo. De acuerdo a la entrada, entonces, así se va a ir mostrando una señal o se va a ir activando las luces LED. Y recordemos que me distribuye o me muestra, perdón, del 0 al 9. Vemos el 6. Acá también estamos viendo las letras del abecedario, que también se pueden activar. Aquí vemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y acá están algunas letras del abecedario, que es la A, la B, la C y así sucesivamente. Recordemos que para que se pueda mostrar o encenderse, tienen que estar desactivadas las demás, que es la diferencia de lo que estábamos viendo nosotros anteriormente. Tenemos acá los tipos de display. Existen dos tipos. Principalmente para los displays de 7 segmentos
Esta diferencia depende principalmente del arreglo de cómo están conectados los LED que forman a cada segmento. Sabemos que un LED tiene dos terminales que se denominan cátodo y ánodo. Acá los podemos ver. El ánodo es la parte positiva del LED, mientras que el cátodo es el pin de negativo. Entonces los tipos de display de 7 segmentos se dividen en aquellos de cátodo común y los de ánodo común. Entonces el display que tendrá además de 7 segmentos un pin común. Este pin común se conecta al cátodo o al ánodo común dependiendo del tipo de display. Ya estaremos viendo por acá. Por acá tenemos el display de... Este es el cátodo común. Este display de cátodo común es aquel que tiene el pin común conectado a los negativos de la LED cátodo. Esto significa que este tipo de display se controla con unos lógicos o con voltaje positivo. El arreglo para un display de cátodo común es el siguiente. Este lo podemos ver. Por acá nosotros vamos a estar más que todo centrándonos en la parte de cómo hacer que me vaya mostrando a base de compuertas lógicas los números que nosotros deseamos, ya sea desde el 0 hasta el 9. Por acá también tenemos el ánodo común. El ánodo común es aquel cuyos ánodos están conectados al mismo punto. Este tipo de display es controlado por ceros, a diferencia del anterior, es decir, que el microcontrolador o microprocesador se le asigna a cada segmento un cero lógico, también llamado tierra digital. El esquema diagrama display de 7 segmentos es el siguiente, este que estamos viendo nosotros acá. Veremos acá también la parte de las terminales. Las terminales las podemos ver tanto para cátodo común y ánodo común. ¿Cómo se están distribuyendo? Tenemos por acá A, la B, la F, la G, la E, la D, la C y la DP. Este DP es un puntito que se ve dentro de nuestro display de 7 segmentos, que este también nosotros podemos activarlo siempre y cuando nosotros, por ejemplo, queremos trabajar con más de un display de 7 segmentos. Cuando queremos unirlo, por ejemplo, nosotros queremos mostrar 1.8, entonces este punto me puede ayudar o me hace referencia para ese 1.8 y luego conecto por ende el otro display de 7 segmentos. Acá vemos algo en común, el BSC que es el, y tenemos el GND por acá. Ahora ya vimos la distribución de los segmentos, las terminales y también la parte cómo debería de irse activando uno a uno. Ahora vamos a ver la parte de cómo es, digamos, la parte de un ejercicio práctico. Acá sería, recordemos que nosotros, como tenemos otra vez, repito, 4 entradas, 7 salidas. Con estas 7 salidas yo puedo mostrar o encenderse varias LED para que me muestre un número, ya sea del 0 al 9. Ahora haremos un ejercicio. Vamos a hacer también un análisis bien detallado de cómo hacer un diseño de un decodificador de 7 segmentos, que es lo interno que está acá. Recordemos que hay un código BCD que tiene como propósito, mediante 4 bits de entrada, representar un número decimal del 0 al 9, que es lo que estamos viendo acá, donde A será la letra menos significativa y la D la letra significativa. O a la inversa, aquí nosotros podemos elegir cuál puede ser la mayor significativa o la menor significativa. Nosotros vamos a estar trabajando de esa manera. El decodificador tiene la tarea de generar los niveles lógicos, que es esto acá, el de este decodificador, para cada una de sus salidas, de manera que esté en display el número. Para poder nosotros realizar este diseño del decodificador, necesitamos llegar a un arreglo de compuertas lógicas.
Ahora bien, ¿cómo sé qué tipo de compuertas? ¿Cómo va a ir distribuida si todavía no sé esa información? ¿O cómo me baso? ¿En qué me voy a apoyar? Previo a eso debo obtener una expresión lógica para poder hacer que nuestras compuertas lógicas. Pero primero lo y más importante es que debemos tener una tabla de verdad. Por acá nosotros entonces vamos a comenzar con una tabla de verdad y la vamos a explicar poco a poco. Por ejemplo, acá tenemos los 7 segmentos. Cada uno tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acá tenemos nuestras entradas, que es D, C, B, A. También acá tenemos nuestras salidas, que es A, B, C, D, E, F, G. Recordemos y también podemos ver que se debe demostrar en mayúsculas nuestras entradas y en minúsculas nuestras salidas. ¿Por qué? Así no nos confundimos y mantenemos un estándar. Para poder activar el 0, ¿cómo se hace? Para que se me pueda mostrar el 0 en estas LED que tengo aquí yo, recordemos que para poder mostrar el 0, solo ocupamos que estén activadas A, B, C, D, E, F y G. ¿Por qué? Porque la G es la que va a estar desactivada para que me pueda mostrar el 0. Vamos a ver si por acá tengo un ejemplo. No lo tengo, permítame. Por acá está el ejemplo. Vamos a ver de qué forma nos ubicamos para que se entienda de manera más gráfica y sea mucho más fácil la comprensión. Bueno, voy a hacerlo aquí de manera, lo voy a estirar un poco y vamos a ir poco a poco. Entonces les decía que para poder activar el 0 se me tiene que desactivar el G para que se me pueda mostrar en la LED, y las demás deben estar activadas, que es el A, B, C, D, E y F. Entonces acá lo podemos ver nosotros, se desactiva la G. Para poder activar el 1, nosotros podemos, entonces tenemos que desactivar en base a la tabla de verdad, porque nosotros esta tabla de verdad la hacemos en base a lo que queremos que se active o que se muestren las LED, que se enciendan las LED. Entonces esto es a conveniencia. Por ejemplo, si yo quisiera una A, entonces tendría que activar el E, la F, la A, la B y la C y la G para que se me pueda mostrar. Entonces de esta forma es igual para los números. Continuando entonces, para el 1 tengo que desactivar y activar. Primeramente vamos a desactivar el A, el D, el E, la F y la G para que solo se me quede activado el B y la C. Si yo quisiera también que se pueda representar sin ningún problema, es también en la F y la E. Pero acá lo tenemos en B y C. Para poder entonces, ahora que se me muestra el número 2, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer lo siguiente, que se me desactive F y C y las demás todas activadas. ¿Con qué? Cuando haya una entrada 0, 0, 1, 0. Sería 1, 1, A, B, D, E y G activadas y C, como les decía, y F tienen que estar desactivadas. También para el 3, ¿cuál le ocupo yo para que se me desactive con el 3? Entonces solo ocupo que se desactive F y se desactive E. Por aquí lo podemos ver para el 3, entonces se desactiva F y la G. De esa manera, el orden que tenemos acá ya, por si se preguntan, este orden A, B, C, D, E, F, G ya está distribuido, ya está de manera estándar. Nosotros no lo tocamos porque así ya viene de manera estándar, no estamos haciendo arreglos propios para conveniencia, no. Lo que sí podemos hacer arreglos propios es en nuestra tabla de verdad, porque nosotros queremos que se muestren ciertas condiciones o ciertas LED se enciendan para poder mostrar lo que necesitamos. Y así de esa manera lo podemos hacer de manera continua. Si yo quisiera entonces que se me mostrara el 8, en ningún caso voy a desactivar nada, porque en realidad se está activando todo para que se vea el 8 y lo podemos confirmar acá. 1, 1, 1, 1. Cuando hay una entrada 1, 0, 0, 0. Cuando existe esta entrada, entonces de esa manera se va a activar. Y como les comentaba, así de manera sucesiva se va a ir activando uno a la vez.
Ahora, ya que tenemos nosotros nuestra tabla de la verdad, buscamos ahora obtener nuestra expresión lógica en base a lo que tenemos, como les repito, en la tabla de verdad. Vamos a hacerla entonces para que ustedes la vean. Permítanme. Vamos a hacer la tabla de, nuestra expresión lógica para el 0, para A y para B. Vamos por acá, vamos a dejarlo en blanco. Recordemos que acá no, lo que ocupamos es cuando hay cierta entrada, digamos por ejemplo el 001, entonces entonces se debe de activar por ejemplo el A cuando la condición o se necesite, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos configurando. Entonces se debería de activar A y también el B y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra expresión lógica del A y del B. Vamos a comenzar entonces. Voy a dejar C para ver cómo nos queda el tiempo para continuar. Necesito que aquí presten bastante atención porque es una parte bastante importante en lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo voy a obtener? La mejor manera en este caso es un producto de sumas o productos maxi términos. ¿Por qué en maxi términos? Porque en realidad yo podría hacer o sacarme mi expresión lógica del 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que sería bastante grande la expresión lógica. Pero al contrario, yo voy a estar trabajando mejor con los ceros. Y en este caso, ¿cuántos ceros tengo? Solo son 2 ceros. Voy a partir entonces de esos ceros para poder hacer mi propia expresión lógica, para no hacer el 1 de cada una de esas, que activa el A. Ya veremos entonces poco a poco. Vamos a ver qué tan grande es la letra. Sí, está bien. Vamos a ver. Entonces, para el producto, o para poder sacar esta expresión lógica, entonces de A, voy a ver en qué casos se activa no se desactiva el A, que es en 0, 0, 1, 1 y en 0, 1, 0, 0. Entonces nuestra expresión lógica va a ser A igual, por acá voy a escribir D, C, B, A. Recordemos que acá es suma de productos. Entonces, D, C, B, A. Y de igual forma, entonces D y A. Le damos enter. Bueno, ya se le dio enter. Ahora, si nos fijamos nosotros, permítame, vamos a ver si puedo rayar por acá algo pequeñito. Si nos fijamos y tomamos en cuenta, vemos nosotros que para poder esta entrada me la haga 0. ¿Por qué? Porque yo quiero que se convierta en 0. Entonces, ¿qué debo de hacer? Veo yo que tengo 0, 0, 1, 0 y un 1 en la A. Entonces, ¿qué debo de hacer? La A la debo dejar negada. Recordemos que si yo escribo un 1 en mi entrada, entonces me lo va a bajar en 0. Y esto me va a arrojar en 0. De igual manera, entonces vengo yo ahora para ver cómo se hace para que mi entrada se convierta en 0. ¿Qué voy a hacer? Dice acá que tenemos 0. Entonces lo dejamos en la D normal. El 1. Bueno, entonces vemos el 1 y entonces acá tenemos que dejarla negada. Después venimos con el 0, con la B y después con la A. Para que nos pueda arrojar de esa manera el 0.
Vamos a continuar con B. Para obtener nuestra expresión lógica. Hacemos lo mismo. Vemos cuántos ceros tenemos para B y solo tenemos 1, 2. Entonces vamos a hacer siempre la misma estructura. D, C, B, A. Abrimos paréntesis nuevamente. D más C más B más A. Y cerramos paréntesis. Damos Enter. Ahora volvemos y verificamos qué condiciones deben haber o cómo se debe producir para que me dé 0. O sea, mi salida sea 0. Vemos entonces la B. Buscamos la B por acá. Decimos, acá hay un 0. Tenemos un 0. Y nos está diciendo que tenemos 0. Entonces el 0 se deja normal. Tenemos 1 de entrada 1. Entonces lo dejamos en negada. Luego vemos que tenemos un 0, se deja normal, y el 1 otra vez se vuelve a dejar negada. De esta manera hacemos que nuestra salida sea un 0. Volvemos a ver ahora la parte, el siguiente 0 que tenemos en B, que sería 0. Lo tenemos bien, la entrada, nuestro 1 acá, lo negamos, y de igual forma el B. Cuando tenemos entonces esta expresión lógica, nos va a mostrar 0 de esta manera. Ya después, para que se vaya entendiendo, vamos a ir viendo la estructura o las compuertas lógicas en Logism. Vamos a hacer el el C, y después les voy a explicar por qué no lo hice con 1, para que se pueda interpretar de la mejor manera. Fue esta. Con C es algo corto, solo venimos nosotros, entonces sería siempre lo mismo, D más C más B más A. Enter. Venimos y hacemos lo siguiente. Entonces tenemos D más C más B más A. Buscamos dónde está la condición para que sea 0, que debe de haber. Entonces 0, 0, 1. Entonces en la B vamos a negar. De esta manera, entonces tenemos nuestra expresión lógica. Van a hacer ustedes entonces acá, como trabajo, realizar, vamos a darle obtener las siguientes, vamos a obtener el resto de las expresiones lógicas. El resto de las expresiones lógicas de A, B, C, D, de F, de E, de G, de estas 4. Esto lo van a hacer en su cuaderno para que ya lo vayan trabajando. ¿Cuáles son esas expresiones lógicas? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Siempre de la misma manera. Voy a borrar esto de acá para que se vea lo demás. Guarden esto, que es obtener el resto de las expresiones lógicas de F, E y G. El resto de las expresiones de verdad, recordemos de nuestros 7 segmentos. Borraré. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Van a buscar el 0. Cuando el 0 esté, qué condición hay o qué debe haber. Entonces 0, 0, 0, 1. Y de esa manera lo van a ir haciendo. Van a ir buscando todos. Espero que lo entiendan y se haya entendido muy claro. Cualquier duda me lo pueden hacer. Les explicaré de forma breve por qué entonces no lo hice con 1. Disculpen el sonido de feedback que se escucha ahí porque es que ya se me estaba descargando la computadora. Lo voy a hacer algo rápido para que no nos interrumpa ese sonido. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver con cuál lo podemos hacer. Bueno, todos son amplios, pero lo vamos a hacer de manera de ejemplo. No lo voy a hacer todo completo por cuestiones para que no esté el feedback sonando ahí.
Creo que es algo a veces un poco incómodo. Entonces, siempre para poder obtener la expresión lógica, debo de hacer de la siguiente manera. Entonces, acá sería con 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y es algo más amplio. Aquí tendría que haber una. Aquí tendría que trabajar ya con AND. Imagínense que estaríamos por acá con el A. A es igual. A es igual. Permítame, A es igual, entonces se me está borrando. A ver con qué lo eliminamos por aquí. Vale. Entonces, acá no va a ser la misma expresión como nosotros estamos trabajando con los productos de suma. Acá sería la suma de productos, que sería un poco más larga para esta condición, lo que estamos trabajando nosotros, que sería A, se me borra, A igual, recordemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces sería DC BA más DCBA más DCBA más DCBA, continuaré abajo, DCBA D DCBA más C. Y de esa manera entonces ya tengo la parte todavía de nuestra suma de productos, pero ahora voy a ver cuáles deben de ir negados y cuáles no. Y si ustedes se fijan, es muy amplio, muy grande para poder nosotros trabajar con compuertas lógicas. Tendríamos demasiadas conexiones, que eso sería un poco más tedioso a la hora de trabajar. Por eso se está haciendo con los ceros, pero vamos a hacerlo entonces acá, el A. Para poder que se habilite el A, entonces vemos aquí 0, 0, 0, 1, 0, todos 0, 0, 0, entonces tienen que ir todos, para que se habilite tendría que ir con 1, recordemos, para que se pueda mostrar un 1 tienen que ir de esa manera, tienen que ir negada. Después vemos, buscamos el siguiente, y ¿quién debe de ir negada acá? Debe de ir negada las demás, recordemos que ya estamos trabajando con AND. Después vemos a quién debe ir negada, sería el D y el C. Después vemos quién debe ir, el D y la B. Después tenemos, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces ahora vamos con C y B. Vamos a hacerlo chiquito para que no C y B. De ahí tenemos CBA. Bueno, acá me confundí, disculpen. Por acá vamos a corregir este detallito por acá donde está, permítame. Vamos a hacerlo súper pequeño. Va a estar difícil, pero bueno. Vamos a corregir todo, no hay problema. Acá me confundí, porque acá es siempre. DC, vamos a ver, DCBA. Poner de manera oscura, DCBA. ¿Por qué me confundí? Porque acá nosotros ocupamos que pase. En realidad las ceros deben de ir negadas, no los unos. Entonces, ¿dónde está? Estábamos en el 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál sería entonces que debe estar negada? Debería estar negada la D y la A. La D y la A. Luego, en continuación, ¿quién debe estar negada? La D. Solamente la D para esta. De ahí para la siguiente, que sería esta, ¿quién debe estar negada?
debería estar negada todas estas acá. Recordemos que, vuelvo y repito, para esta condición hace para que se me habilite 1. Si de casualidad hay un 0 aquí, entonces no se va a habilitar porque tienen que cumplirse todas. Estamos trabajando con AND, o nuestra compuerta va a ser AND. Y tenemos por último el de CBA. Entonces acá el 0 y 0 deben de estar negadas. ¿Por qué? Porque una vez que está negada, entonces tenemos que lo contrario de nuestra entrada, que sería 1. De esta manera entonces lo vamos a hacer, y ustedes continúen con su trabajo, con la tarea que les estoy dejando. Van a ir haciendo todas las demás expresiones una a una para que después nosotros vayamos a la parte práctica de logismo.